Luego, en la mesa 2, que es sobre construcciones identitarias de género y debates literarios en la obra de Yukio Mishima, me invitaron ahí a cotorrear. Estuvo muy chido porque pues, en general está chido hablar de Mishima. Siempre que se puede hablar de Mishima, pues hay que hablar de Mishima. Pero porque, digamos que llevo ya mucho tiempo indagando o tratando de formular una idea en torno a su muerte, pero también en torno al harakiri. Mi tesis es de eso. Y creo que siempre hay algo que se puede redondear todavía más, algo que se puede repensar siempre que hay oportunidad de hablar, porque cuando uno habla, o bueno, cuando yo hablo, sobre todo de Mishima y en torno a la investigación que llevo haciendo como, no que la llevo haciendo 10 años, pero es un tema que al menos desde hace 10 años me tiene con el chisus en la mouth, que es la evisceración. Pero entonces cada vez que hablo en una plataforma así y escuchar a otras personas, hay cosas que, claro, digo, "Güey, esto me suena, esto me suena". Mencionaba lo de ser contemporáneo y lo de buscar a Mishima, ¿no? En su viaje a México y en la casa de Kyoko, porque decía Marguerite Yourcenar que en estos tiempos modernos, uno ya no puede simplemente leer la obra y ya, ¿no? Y decir como de, ay, sí, estuvo chila, güey. No, o sea, bueno, eso no dice Yourcenar, eso lo digo yo. Pero digamos que es difícil, dice Yourcenar, separar al artista o al escritor de su obra y que esto es algo muy de los tiempos modernos, ¿no? Incluso dice ella, en el caso de Mishima Yukio, la forma en que las partículas tradicionalmente japonesas han ascendido a la superficie y han estallado con su muerte, le convierte en cambio en el testigo y en el sentido etimológico del término, en el mártir del Japón heroico al que él había llegado, por así decirlo, a contracorriente. Pero la dificultad aún crece más, sean cuales sean el país y la civilización de que se trate, cuando la vida del escritor ha sido tan variada, rica, impetuosa y a veces tan sabiamente calculada como su obra, que tanto en la una como en la otra advertimos los mismos fallos, las mismas marrullerías y las mismas taras, pero también las mismas virtudes y finalmente la misma grandeza. Eso es lo que dice Marguerite de Mishima. Y eso a mí me hizo mucho sentido cuando leí la primera vez, por primera vez Patriotismo. En algún capítulo de mil años atrás, mencioné que eso es una de mis obras favoritas. Y Patriotismo creo que incluso o sea, la lectura misma o sea, del Patriotismo, del título como tal en su traducción, dirige hacia tal vez, o sea, probablemente tiene mucho que ver, ¿no? Por haber crecido y sido educado en un contexto del territorio mexicano cuando hablamos de patriotismo, ¿no? No es lo mismo hablar de patriotismo en diferentes lugares, aunque la construcción del Estado-Nación se da de la misma manera, ¿no? Es decir, conlleva un proceso similar, la construcción de un Estado-Nación, pero las experiencias, la estética, todo eso pues cambia muchísimo. Y bueno, el caso es que, o sea, leer patriotismo, sentido, o sea, pensar patriotismo y leer la obra, al final hay algo ahí que a mí me queda como inconcluso, es decir, hay que hacer una reflexión muy profunda como para acomodar el patriotismo en esta obra. Sin embargo, en japonés la obra se llama Yukoku y se escribe con un carácter, que podría ser patriotismo, por ejemplo, con Aikoku, ¿no? Como amor a la patria, literalmente. Pero Yukoku utiliza un carácter que refiere más bien a una cierta nostalgia, ¿no? Un cierto dolor por el país, ¿no? Por el territorio, sí, por el país. Y entonces ahí hace muchísimo más sentido de dónde viene, ¿no? En dónde cae esta obra. Luego lo que pasa con Mishima, más allá de la forma en la que muere y así, esa novela la hacen en 1960. Bueno, ese cuento largo, novela muy corta, 1960. Y un par de años más tarde participa en una sesión fotográfica que le hace Hisoe Eiko. Y lo interesante de la publicación de ese libro de fotografías, para mí, más allá, o sea, la fotografía de esta perra, ese Eiko sabía lo que hacía con la cámara. O sea, lo que me parece muy loco es la reflexión que tiene Mishima con respecto a la fotografía, porque él dice, la fotografía puede ser un registro o un testimonio. Y cuando habla de la fotografía como registro, se refiere a la imagen, ¿no? O sea, es decir, la imagen tiene su significado y eso es lo que se proyecta. Cuando habla del testimonio, quiere decir que el fotógrafo o la fotógrafa le quita
ese significado al objeto y lo resignifica. El objeto está ahí y la forma puede ser que no cambie, pero deja de ser lo que esencialmente pudo haber sido en otro contexto, ¿no? Digamos que lo único que queda, o sea, lo que queda ahí es el testimonio del artista, lo que el artista quiere decir. Esto lo digo porque años después, o sea, escribe Patriotismo en el 60, participa en el libro de Eiko en el 63 y luego en el 66 él hace la película de Patriotismo y él la hace, o sea, él la dirige, él la produce, él es el director, él actúa, él es el guionista. Entonces está muy loco porque claro, de repente pasa de ser el objeto fotografiado a ser el fotógrafo y el objeto a la vez, porque o sea, al final él está ahí. Y entonces pues creo que hay lugar para poner la pregunta, ¿no? Es decir, ¿es la fotografía dentro de esta película una suerte de registro? O sea, se hace como un registro, se hace como un testimonio, ¿no? Es decir, la evisceración que estamos viendo ahí es una evisceración, ¿no? En el sentido del objeto, ¿no? De lo que significa destriparse frente a una cámara, o lo que estamos viendo ahí es la resignificación de eso, ¿no? Es decir, esto no es un seppuku, pudiera llamarse la cinta, ¿no? Creo que eso es lo que le da para mí muchísima relevancia a su película. Luego, claro, tiene unas escenas muy chidas donde hay como están los dos puestos, ¿no? Sobre un jardín de arena que pues, recuerda a los jardines zen, ¿no? Y ellos, las piedras que luego están ahí, particularmente me acuerdo de un jardín muy popular, el río Anji, en Kioto, ¿no? Donde, desde los más famosos, donde están las piedras, creo que son 5 piedras, 7 piedras, son 7 piedras, si no recuerdo mal, ¿no? Y la arena. Pero creo que no se trata necesariamente de colocar eso en un jardín zen. O sea, eso sería, ¿no? En cierto punto, pensar en ese registro, ¿no? Pues es un jardín zen, es claramente, esto es arena. Pero creo que lo que hace Mishima es llevar eso a lo que en algún momento Nietzsche se refería como ese desierto que crece, ¿no? Es decir, las partículas pierden toda forma, ¿no? Y quedan ahí, ¿no? Es el descentramiento, es la descentralización, pues, del proyecto occidental, ¿no? Una vez muerto Dios, la forma desaparece, ¿no? Y entonces creo que esa arena, ese grano en la pantalla, cobra un sentido totalmente distinto. Yo creo que lo que hace Mishima con Patriotismo es eso, o sea, es llevar las cosas hasta ese lugar. Y me encanta, güey, a mí me encanta. Creo que eso, para mí, al menos en la forma de pensar, la evisceración de Mishima Yukio en 1970, cuando se mata, conlleva una nota importante. Digamos que cuando pensamos que está imbuido en la evisceración de Mishima, yo creo que siempre hay que recordar que la evisceración es en sí una herida, antes que una forma de suicidio, es una herida, porque el suicidio no, o sea, la muerte no se completa hasta que no es degollado o hasta que espera un montón y se desangra, pero en sí el seppuku o la evisceración, antes que ponerle la etiqueta harakiri o seppuku, la evisceración, el cortarse el vientre es sobre todo una herida. Y la herida es una herida que permanece abierta, que muestra algo, que deja algo ahí. Y yo creo que Mishima Yukio lo que tenía es esa convicción de marcar con su cuerpo una herida en una escala mayor a lo que él, ¿no? A lo que era él como objeto, sino a referenciar muchísimo sobre todo a ese cuerpo de la nación putrefacto, que es el territorio del archipiélago bajo la conquista, bajo la colonización de Estados Unidos, que a Mishima tanto le molestó y que compartía eso con las visiones de la extrema izquierda, a la cual, por la cual no sentía estima, pero de la que sí se sabía partidario en eso, ¿no? En que sea lo que sea, el porvenir de Japón no puede estar dominado por Estados Unidos. Y entonces creo que habría que mirar hacia esa dirección cuando pensemos en la visitación de Mishima. Pero bueno, eso fue lo que yo platiqué entre tantas cosas ahí en la conferencia, de mi cuate Mishima, para el poderosísimo PUE, a quien se les agradece la invitación y que además pueden ver la charla en su canal de YouTube, que creo que es IIS UNAM.